¿Por qué, señores? Porque este es un documento oficial del gobierno boliviano, ¿no? El origen. Y este Tundique es el origen. He buscado eh, sobre lo que es el tema de tuntunas, pero todos te dan el origen en Tundique, todos hablan. Si hablas de Caporal, hablas de Tundique. Si hablas de Tuntuna, hablas de Tundique. Entonces vamos a hablar también sobre la monografía de Emilio, Emilio Romero, que él habla, ¿no? Sobre lo que viene a ser el Caporal, ¿no? Y pues, su origen, que es el Tundique. Entonces, si estamos hablando de Tundico, de Tuntuna, tenemos que hablar necesariamente de Tundiques. Su origen en Bolivia, ¿no? Y de dónde proviene. Entonces, vamos a darle paso. Este libro es, mira, Simbiosis histórica de los negritos del Carnaval de Oruro. ¿Quién es la autora? Verónica Yanque Ferrufino. Este es un documento oficial, señores. Y vamos a ver, mira, ¿quién lo avala? El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo y el Comité Departamental de Etnografía y Folclor. Este es un documento en salvaguarda del Carnaval de Oruro, es importantísimo. Es importantísimo saber esto. Es del mismo gobierno boliviano. Y vamos a seguir leyendo, gente. Quiero hacerlo rápido, no quiero aburrir. Y vamos a ver sobre de frente, señores, al grano. Como dicen los mexicanos, derecha la flecha. Quiero hacerlo rápido porque si no se va a tornar aburrido, porque creo que la gente ya se está, pero bueno, esto es para culminar, ¿no? El origen, dice, ¿de dónde llegaron los esclavos a Sudamérica? Y acá te lo dice, mira. A partir de 1525 por ordenanza de los reyes católicos. Más familias españolas se trasladaban gratuitamente al Nuevo Mundo, con la explotación masiva de riquezas. Empieza la temible trata de negros y esclavos. Ahí está. ¿De dónde? El tráfico por los portugueses iniciaron al explorar Nueva Guinea. Ahí te lo dice. ¿Cuál es la fuente? El señor Quintana de 1976. Ahí las razas negras eran poderosas y resistentes. Yo voy a tratar un poquito de no hablar ese término porque no nos vayan a bajar, ¿no? Ahora, en 1510 empieza el contrabando portugués de carne humana, dice. Este libro te está explicando, ¿no? Este libro es interesante porque te dice de dónde salen, del mismo gobierno boliviano. El origen de estos esclavos traídos del África era variado. Alberto Crespo señala en las escrituras de La Paz un 45.3 distintas procedencias venían de Angola, Congo, Mozambique, Mandinga, Cabo Verde, ¿no? De ahí venían estas personas, ¿no? Por el contrabando de carne de esclavos de Portugal, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Los primeros contingentes pobladores negros llegaron a Bolivia, entonces el Alto Perú. Acá es importante recalcar esto, porque esto es una prueba, pues, de que el mismo gobierno boliviano acepta que los primeros pobladores negros llegaron a Bolivia, entonces el Alto Perú, en 1545. ¿Por qué? Porque hay muchos pseudohistoriadores, opinólogos bolivianos que dicen lo contrario, ¿no? Que en realidad los africanos llegaron por Brasil, Argentina y llegaron a Bolivia, ¿no? Nunca pasaron, dice, por Perú. Eso está totalmente desmentido, ahí te lo dice. Te lo dice, ¿no? Y lo hicieron en 1545. Como sabemos, el único mercado de esclavos autorizado, ¿no?, por el Imperio Español, ¿no?, era en el Callao, no había otra, no había otra. El registro estaba en el Callao y de ahí pues pasaban pues por el tema, sobre todo de las minas, lo que viene a ser a Bolivia. Incluso se tiene conocimiento de que en Huancavelica, que era la mina más importante, había ¿no?, tráfico de esclavos. Entonces se da cuenta ahí, ¿no?, que esto es cierto, pues. Ahora vamos a ver, acá también te habla de que con el tiempo fueron relegados estos ¿no?, esclavos a las zonas más cálidas.
por razón de que estas personas pues venían de clima cálido, si bien es cierto eran fuertes y resistentes, no soportaban las inclemencias del clima y tuvieron que pues, ser pasadas pues, a zonas más cálidas para evitar su deceso, ¿no? Eso es muy simple entenderlo, señores. Vamos a seguir con el tema y vamos a ver lo que les decía, ¿no? Los negros en Potosí y negros en Oruro. Estas personas llegaron pues en 1545 y en 1554, los primeros, ¿no? Pero a 4650 metros pues era imposible pues tener pues gente de zona cálida, ¿no? No aguantaba. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que relegarlos a zonas pues, ¿no? Como es por ejemplo Yunguyo o lo que vienen a ser los Yungas. Zonas cálidas, ¿no? Las más cercanas a estas minas. Es muy simple entenderlo. De eso te habla, de eso te habla. ¿Cómo llegan los negros en Potosí? Lo vamos a leer. El, el Cerro Rico de Potosí fue descubierto y comenzó a explorar en 1555 y 1554. Acá hay que hacer un hincapié, señores. El que descubre en realidad la mina de Potosí es un sujeto denominado Hualpa, que era de Jauja, ¿no? Y de manera casual. ¿Y quién lo dice? Diego González Holguín, en uno de los relatos lo dice, que el sujeto Hualpa de Jauja, del centro del Perú, es el que había descubierto de manera casual las minas de Potosí, ¿no? Y que este lugar a 30 leguas puede ser un lugar inerte e inhóspito. Ahí está. Eso es así, amigos. Ahora vamos a seguir leyendo. Bajo un sistema de reclusión severa, tanto para evitar que al salir de la casa pudieran sacar consigo cantidades de metal, la vía de los desmanes que cometían una vez sueltos en la calle. En 1649, Fabián Velaverde Santillana, teniente general, emitió un orden al que, reconociendo los negros, alborotaban la villa por pendencias que tienen con otros negros, dice, ¿no? Por esa es la razón, dice que eran muy pendencieros, y esa es la razón porque a veces andaban en engretillados, ¿no? Andaban pues encadenados, engritillados. Cuando los negros fueron trasladados a Bolivia, hubo también un porcentaje que llegó a Oruro, como lo manifiesta el doctor Cajías. Sobre todo en las ciudades del Alto Perú, existían más negros de lo que existen hoy en día. Acá es importante decir, mira, en el siglo XVIII, en un censo en Oruro en 1778, se dice que existían 220 negros, 38 casados, 41 solteros, 59 solteras, 31 niños. Actualmente sabemos que hoy en Oruro no existe una población afro. Sin embargo, existen algunos documentos, que es el que de Felipe de Godoy, que manifiesta que existió la beta de los morenos, en el que manifiesta los llamaban los morenos. Ahí te lo dice, ¿no? Ahí te lo dice, señores, ¿ves? En Bolivia no existe pues una población representativa afro, ¿no? Como ustedes sabrán, pues muchas de las danzas de Bolivia son afros, como las morenadas, los caporales y los mismos negritos que ellos dicen. Pero no es una representación tan grande pues como la del Perú. ¿Mm? Es así, señores. No era no, pues 200 personas no van a ser pues, una cultura gigantesca, ¿no? Que va a representar el 70% de sus expresiones folclóricas actualmente, obviamente, pues lógico. Es lógico, ahí te lo dice bien claro, en el censo de 1778 en Oruro, se determinó que solamente había 220 negros, que posteriormente fueron trasladados. Esa es la razón por la que muchos de los yungas de Bolivia, que son pocos, poquísimos, dicen que la cultura de los tundiques no es de ella y que ellos tampoco utilizan instrumentos andinos. Bueno, vamos a seguir para terminar. Esto es lo que nos interesa bastante. El negro en los yungas y música y baile de los negros. Esa es la parte inicial, ¿no? Como estamos hablando de caporales, tenemos que hablar necesariamente de tundiques. Necesariamente de tundiques. Así que, gente, yo no estoy hablando cosas que a mí me parecen, yo estoy hablando de la documentación de Bolivia, ojo, ¿eh? Por ahí se están rasgando las vestiduras estas personas y este documento lo pueden ubicar en mi Facebook. En mi Facebook está el libro,
Lo pueden ver ahí, ahí está el enlace, para que no digan que yo estoy leyendo cosas que no son, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del tema de folclorización de Bolivia, porque se ha dado pues esta suerte, ¿no? De estilización de danzas peruanas por el tema de Bolivia. Y también vamos a hablar de la monografía de Emilio Romero, ¿no? Que habla sobre los caporales, el origen, ¿no? Y sobre todo, pues Estrada Pacheco, pues, ¿no? Que no es muy difícil entenderlo, pues no hay monografía, ¿no? Hay monografías, sí, de lo que viene a ser en la Universidad San Simón, ¿no? Que hablan sobre el origen de los caporales, pero que es muy vago, ¿no? No es muy contundente, pues, porque relativamente el caporal es una danza moderna, ¿no? Que tiene todos sus orígenes en danzas virreinales peruanas. Vamos a seguir leyendo, los negros en los yungas, porque los bolivianos siempre han dicho, ¿no? No, los yungas crearon el caporal, los yungas crearon el tundique, los yungas crearon todo. Los yungas crearon todo. Pero vamos a leer cómo llegaron pues los negros a los yungas. Ya hemos ahí visto que los negros llegaron a través del Perú. En el entonces el Alto Perú, que se llamaba, ¿no? Ya se ha comprobado. Entonces, ahí estamos viendo la influencia. ¿Qué dice? Los negros en los yungas. Frente a la decadencia de La Plata se produce la primera migración junto a sus amos hacia los yungas, cuyas poblaciones entre 1500 y 1700 metros sobre el nivel del mar ofrecían un clima mucho más benigno frente a los 4000 metros de las gélidas tierras potosinas. Y los yungas eran el espacio donde la población negra pudo concentrarse más que todo en haciendas de coca. Las referencias de producción de coca como la mina, para luego comprobarse que la coca era fundamental para el trabajo minero, se fomentó. La élite paceña fue la que dio lugar a la siembra. Muchos esclavos negros trabajaron en esas haciendas, ya desde la época de la colonia, pero muchos de ellos trabajaron como esclavos domésticos. Según un estudio realizado, se manifiesta que quizás su situación laboral en algunos casos fue mejor que lo de los mitayos, pero por su situación jurídica estaban considerados en el último escalón piramidal de la sociedad colonial, a diferencia de otros países hispanoamericanos. Es precisamente el gobierno de Belzú en 1851 donde se determinó la abolición de la esclavitud de forma definitiva, ¿no? Ahí hoy en Oruro no existe una población afro. Sin embargo, existen algunos documentos que es el que de Felipe de Godoy, que manifiesta que existió la beta de los morenos, en el que manifiesta, los llamaban los morenos. Ahí te lo dice, ¿no? Ahí te lo dice, señores, ¿ves? En Bolivia no existe pues una población representativa afro, ¿no? Como ustedes sabrán, pues muchas de las danzas de Bolivia son afros, como las morenadas, los caporales y los mismos negritos que ellos dicen. Pero no es una representación tan grande pues como la del Perú. ¿Mm? Es así, señores. No era no, pues 200 personas no van a ser pues, una cultura gigantesca, ¿no? Que va a representar el 70% de sus expresiones folclóricas actualmente, obviamente, pues lógico. Es lógico, ahí te lo dice bien claro, en el censo de 1778 en Oruro se determinó que solamente había 220 negros, que posteriormente fueron trasladados. Esa es la razón por la que muchos de los yungas de Bolivia, que son pocos, poquísimos, dicen que la cultura de los tundiques no es de ella y que ellos tampoco utilizan instrumentos andinos. Bueno, vamos a seguir para terminar. Esto es lo que nos interesa bastante. El negro en los yungas y música y baile de los negros. Esa es la parte inicial, ¿no? Como estamos hablando de caporales, tenemos que hablar necesariamente de tundiques. Necesariamente de tundiques. Así que, gente, yo no estoy hablando cosas que a mí me parecen, yo estoy hablando de la documentación de Bolivia, ojo, ¿ah? Por ahí se están rasgando las vestiduras estas personas y este documento lo pueden ubicar en mi Facebook. En mi Facebook está el libro, lo pueden ver ahí, ahí está el enlace, para que no digan que yo estoy leyendo cosas que no son, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del tema de folclorización de Bolivia, porque se ha dado pues esta suerte, ¿no? De estilización de danzas peruanas por el tema de Bolivia. Y también vamos a hablar de la monografía de Emilio Romero, ¿no? Que habla sobre los caporales, el origen, ¿no?
y sobre todo pues Estrada Pacheco, pues, ¿no? Que no es muy difícil entenderlo, pues no hay monografía, ¿no? Universidad San Simón, ¿no? Que hablan sobre el origen de los caporales, pero que es muy vago, ¿no? No es muy contundente, pues, porque relativamente el caporal es una danza moderna, ¿no? Que tiene todos sus orígenes en danzas virreinales peruanas. Vamos a seguir leyendo, los negros en los yungas, porque los bolivianos siempre han dicho, ¿no? No, los yungas crearon el caporal, los yungas crearon el tundique, los yungas crearon todo. Los yungas crearon todo. Pero vamos a leer cómo llegaron pues los negros a los yungas. Ya hemos ahí visto que los negros llegaron a través del Perú. En el entonces el Alto Perú, que se llamaba, ¿no? Ya se ha comprobado. Entonces, ahí estamos viendo la influencia. ¿Qué dice? Los negros en los yungas. Frente a la decadencia de La Plata se produce la primera migración junto a sus amos hacia los yungas, cuyas poblaciones entre 1500 y 1700 metros sobre el nivel del mar ofrecían un clima mucho más benigno frente a los 4000 metros de las gélidas tierras potosinas. Y los yungas eran el espacio donde la población negra pudo concentrarse más que todo en haciendas de coca. Las referencias de producción de coca como la mina, para luego comprobarse que la coca era fundamental para el trabajo minero, se fomentó. La élite paceña fue la que dio lugar a la siembra. Muchos esclavos negros trabajaron en esas haciendas, ya desde la época de la colonia, pero muchos de ellos trabajaron como esclavos domésticos. Según un estudio realizado, se manifiesta que quizás su situación laboral en algunos casos fue mejor que lo de los mitayos, pero por su situación jurídica estaban considerados en el último escalón piramidal de la sociedad colonial, a diferencia de otros países hispanoamericanos. Es precisamente el gobierno de Belzú en 1851 donde se determinó la abolición de la esclavitud de forma definitiva, ¿no? Ahí te lo dice. Bolivia fue uno de los países pues que más tarde, ¿no? Determinó pues la abolición de la esclavitud. De ahí te lo dice cómo han llegado, ¿no? Ahora, este es el tema que tenemos que darle mucha más importancia porque este es el origen. Estamos hablando de cultura, pero hemos hablado de origen y procedencia, ¿no? Geográfica. Ahora vamos a ver lo que es música y bailes de los negros en Bolivia, que es lo que nos interesa, ¿no? Este es el punto fuerte, es el punto fuerte. Después vamos a bajar. ¿Qué dice? Música y baile de los negros. A pesar de su migración forzada que vivió el negro y haber perdido gran parte de su cultura, vestimenta, lenguaje, costumbres y después su necesidad de expresar ese sentimiento le llevó a consolarse entre grupos marginados, se encontró que con sus instrumentos de viento, de correa, de percusión, su canto, las danzas de los nativos eran serias y acompasadas. En cambio, las diversiones de los negros eran bárbaras y groseras. Para Garrido de la Bandera, los sonidos de la música que producían con una descamada quijada de asno y su dentadura floja, y un asta y un pedazo de madera rasgada, dice, ¿no? Que provocaba taparse los oídos, dice, ¿no? ¿De qué está hablando? Acá es importante, señores. Te está hablando de en Bolivia que también se utilizaba un instrumento de percusión que era la quijada del burro. Que la quijada del burro obviamente en el Perú existe hasta el día de hoy. Es parte de la música afro de los peruanos, la quijada del burro, ¿no? En el festejo se toca bastante. Y también dice un trozo de piedra, un trozo de asta rasgada. ¿Qué significa eso? Es el famoso recorreco, requerreque que le dicen, ¿no? Que obviamente el Perú tiene pues los fundamentos y las muestras, imágenes más antiguas. Por ejemplo, miren esta imagen, ¿no? De Pancho Fierro de 1820, donde ya se observa pues afros rasgando pues un asta, ¿no? Como dice pues la monografía de Bolivia. ¿Qué nos da a entender esto, amigo? Que estos instrumentos ya existían en el Perú y fueron adoptados luego por los bolivianos. No es al revés, señores. Los bolivianos adoptaron la percusión del reco-reco o chairo y la quijada escamada del burro como instrumento de percusión, y lo dice ahí. Y acá está la prueba. Como también tenemos la de la quijada del burro, pues, ¿no? Como podemos apreciar, por ejemplo, en estas también,
pinturas de más antiguas todavía, que es de lo que viene a ser Martínez de Compañón, ¿no? Acá vemos Martínez de Compañón, ¿no? Acá vemos un instrumento de quijada de burro, ¿no? Como también tenemos en Pancho Fierro, obviamente, en la danza Son de los Diablos, tenemos también el instrumento del recorreco y la quijada del burro. Entonces, estos elementos ya existían en el Perú, que fueron adoptados por Bolivia, por supuesto, ahí te lo dice, el mismo libro te lo dice, aquí está la prueba, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo, señores. Pues, ¿quién te va a creer, pues, que los africanos llegaron directo a Potosí? No, pues, no. Y vamos a seguir leyendo el libro, porque ese libro es interesante. Vamos a seguir leyendo el libro. ¿Y qué dice? Acá te lo dice, pues, ¿no? Las danzas de los negros eran bárbaras y groseras. Se tocaban con una dentadura floja rasgada con un hueso y un asta y un pedazo de madera. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Yo no les miento. Música y bailes de los negros. La página 16 de la señora Verónica Yanque Ferrufino. El origen de los tundiques. Ahí está, señores. Así es, hermanos. Así es. Estamos viendo todo lo que es legal. Acá no estamos engañando a nadie, ¿eh? Ahora, acá vamos a hablar. Acá también es interesante. Los bailes africanos en Bolivia, ¿no? Vamos a ver, pero lo que nos compete, ¿no? El tundique y la saya, porque los otros no estamos, vamos a divagar mucho. ¿Qué es el tundique? Danza negra que sugiere mestizaje entre lo negro y lo indígena. En la coreografía intervienen tanto mujeres como varones. También se estilaba algunas vueltas con contorsiones, paso más bien lento y pesado. Y ese es el tundique, ¿no? Te lo dice bien claro, ¿no? Mestizaje negro-indígena. No es netamente afro. Ahí está. ¿Y qué se tocaba en Bolivia con percusión, quijada de burro y el famoso chairo? Ahí está. Que hemos demostrado pues que son influencias del Perú. ¿Qué es saya? Baile rítmico y algo más rápido que la danza del tundique, ¿no? El ritmo es más rápido, no es lo mismo el tundique. El tundique es el mismo y la saya es más rápido, te lo dicen, ¿no? Se baila por parejas y también se puede bailar solo varones o solo mujeres, ¿no? Cosa también que es muy distinta, ¿no? En el tundique se baila con parejas, ¿no? Se ha usado siempre bailar con parejas. La tuntuna y el caporal también se baila con parejas. Pero la saya no. Entonces son características que tenemos que saber. Ya bueno, estamos llegando ya casi al final porque yo quiero hacerlo muy rápido. Quiero agarrar solamente los elementos que nos interesan. Acá te lo dice. Esto es lo que a mí me interesa. Esta es la parte que yo quería mostrarles, mira. El esclavo, al ser transportado hacia los yungas, tuvo que interactuar entre aymaras, mezclándose con diversas costumbres y culturas de dos mundos. Hoy no se practica una cultura propia, te lo dice, sino una cultura adquirida. Acá te lo dice bien claro, el mismo libro te lo dice. Los yungas de Bolivia no tenían una cultura propia. Al ser trasladados por muchos lugares, tuvieron una cultura adquirida. ¿Qué significa, señores? Que ellos pues no tenían esa cultura propia, ¿no? Eso, o sea, de acuerdo a los instrumentos que se manejaban, eran de procedencia del Perú. Ahí está, ellos te lo dicen. No es cultura, es cultura adquirida. Mira, Gerald, ¿qué dice Gerald? Mira, el tundique se baila en parejas. El libro lo dice, pues hijo, ese es tu mismo libro de ahí, del Carnaval de Oruro, pues uno de sus fundamentos, ahí te lo dice acá, te lo dice bien claro. Danza negra que sugiere mestizaje entre lo negro y lo español, y en la coreografía intervienen tanto mujeres como varones. Ahí está, pues. Ahí está. Ahí está, o sea, de que, no sé, esta gente pues me viene a reclamar, ni siquiera creo que ha leído. Le voy a dejar el libro, amigos, está en mi página de Facebook, de Estrafa Pacheco, entren y van a descargarlo ahí. Yo no les voy a mentir, pues. Vamos a seguir en este tema, lo que dice, ¿no? Mira, los yungas no tienen una cultura propia, al ser trasladados han tenido una cultura adquirida.
como proceso cultural entre indígenas y españoles. Ahí está, amigo. Para que no digan, no, que los yungas crearon todo, los yungas crearon todo. No, es caporal, no, yungas, todo es yungas. Los yungas te lo desmienten, lo han desmentido muchas veces y acá el estudio también te lo desmiente, ¿no? No es cultura propia, es una cultura adquirida. ¿De dónde? Del Perú, porque es virreinal. Y por los instrumentos que ellos manejaban, que era el famoso chairo, ¿no? Es el famoso, pues, la madera rasgada y también la quijada del burro descamada. Ahí está, y eso es lo que lo dice el libro, ahí lo dice el libro, lo he leído hace rato. Actualmente los afrobolivianos son la única prueba viva de aquel episodio de esclavitud. Ellos han llegado a integrarse en la colectividad boliviana, practican su propia cultura y música. Angola asevera que lo único que quedó de la cultura negra fue el folclore. Asimismo considera que la saya es la única expresión que conserva como parte de sus tradiciones, que toca las fibras más profundas de la raíz africana. Ellos mismos dicen, no, el tundique no es nuestro, pero la saya sí dice. Y obviamente la saya sí, ¿no? La saya es más simple, pues. Si tú has visto la saya es un ritmo más rápido y tocan con su reco-reco, ¿no? Nada más. Y lo han dicho bien claro, muy bien los mismos yungas. No es el tundique su cultura. Entonces, si no es su cultura, entonces no pueden ellos ser los creadores de la tuntuna ni el caporal. Pues, ¿de dónde ha salido entonces? Obviamente que la influencia tuvo que ser de Puno, de Yunguyo, porque ahí sí hay referencias como los negritos 10 de octubre, que se baila. Actualmente también se sigue bailando los tundiques en Puno, se sigue bailando. Cosa muy distinta en Bolivia que está prohibido. Y también ahorita les voy a mostrar el repertorio artístico de las danzas de Bolivia, donde no figura pues el tundique, ¿no? Acá le estamos mostrando, ¿no? Acá hay otro acá, tema, quiero para acotar, que acá te lo dice, mira algo, otra influencia que tienen los afros en Bolivia. Y esta parte te lo dice, según Paredes Candia. Cuando comienza el baile, los músicos nativos de color están provistos de tambores de toda dimensión, que le dicen cachimba. Como se encuentran en casa extraña y ajena, rodeados de gente mestiza, blanca y de toda condición social, no tocan sus propios bailes, sino una especie de cueca a su manera, dicen. Acá te está diciendo ya Paredes Caña, pues que en la época no virreinal en Bolivia, los afros, esclavos, que eran invitados, ¿no?, a veces por sus dueños para amenizar, no tocaban sus músicas, porque eran muy escandalosas, muy bulliciosas, y tocaban una especie de cueca. Una especie de cueca. Ya se está hablando de la influencia peruana que tenía los afros, como cueca y como tundiques. Ahí está, señores, ahí está. Te lo está diciendo el mismo libro. Paredes Candia en su libro de 1980, ahí te lo está diciendo. Ahí está diciendo, amigo, el mismo libro de Bolivia te lo dice, ellos reconocen la influencia del tundique y la influencia de la cueca en Bolivia, pues obviamente no era propia. Ahí está. Para no vamos a seguir hablando. Esto está, creo que acá vamos a hablar. ¿Qué cosa es el caporal? Estamos hablando de danzas caporales. Qué cosa es el caporal? Representa al elegido del patrón que se convierte como verdugo de su mismo compañero. Este tiene sombrero de ala ancha, la parte superior ve bordado el nombre conjunto. Característica fundamental de las mangas, que son voluminosas. Acá te lo dice, ¿eh? En la cintura lleva faja. Son personajes por especialidad. Vamos a ver acá lo que nos interesa ya para terminar. Las especialidades del carnaval de Oruro. ¿Qué es lo que dice? Especialidades: diablada, morenada, caporales, togas.
Huititi, Potolos, Incas, Negritos, Doctorcitos, Cayaguaya. La mayoría de estas danzas, pues obviamente son de origen peruano, ¿no? Esto lo hicieron pues por el proceso de folclore. Ponen, señores, fíjense ahí en las especialidades de Bolivia, ¿por qué no figuran los tundiques? Los tundiques está prohibido, señores. Si está prohibido no puede ser pues el origen del caporal. No es la danza propia de ustedes. Simplemente utilizaron la tuntuna puneña para estilizar una nueva danza, darle una nueva propuesta de danza, pero no, no es así. No existe. ¿Y por qué surge todo esto, señores? Esto surge por este tema. Este tema me lo pasó también los mismos funcionarios del gobierno de Bolivia. ¿Qué significa? La evolución nacionalista de 1952 del gobierno boliviano. Acá. Esto es importante saber. ¿Por qué? Porque uno de los lineamientos de esta, ¿no? Revolución nacionalista de Bolivia, lo vamos a leer. A fines de la década de 1950 recién se inician programas de acciones. Acá te lo dice bien claro. En 1950, finales, se inician los programas de acciones sobre la creación de sociedades científicas y antropológicas, el fomento de las bellas artes, teatro, danza, artes plásticas y la creación de museos centrales. ¿Qué dice? Que recién en 1950 el gobierno boliviano empezó la creación ¿no? de sociedades y el fomento a las bellas artes, música, danza, teatro y demás artes. ¿Qué te da a entender este libro, que es del mismo gobierno de Bolivia, que no existía, pues? Por eso concuerda, por eso Estrada Pacheco creó su elenco en los años 68, no antes. Por eso no tenemos registros de danzas antes de los años 60 en Bolivia. No tenemos. ¿Por qué será? Obviamente por esto. Porque la revolución folclórica de Bolivia empezó recién en el año 60. Acá te lo está diciendo. Y te lo va a decir más claro. En 1960 es el momento en que se despliegan mayores acciones en el campo cultural y patrimonial, dominado por un nacionalismo militar. La presencia larga